Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia esta mañana. Vamos a platicar el día de hoy sobre el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador. Vamos a hablar de algunas reglas específicas, algunos aspectos procesales. Permítanme un momento, voy a cerrar la puerta de aquí. Disculpen, no es que haga una diferencia así como muy importante, pero por lo menos para mí visualmente sí. Decía pues que vamos a tratar algunos aspectos procesales que también son conceptuales relativos a el recurso de revisión, que desde luego no son exclusivos del recurso de revisión, son temas procesales relativos a los recursos extraordinarios generales para impugnar procedimientos específicos. Vamos a ver actos contra los cuales procede el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador. Al tratarse de un diplomado en procedimiento especial sancionador, considero que ya hay como algunos aspectos previos que conocen, ¿no? El origen del propio procedimiento especial sancionador, los actos que se dictan dentro del procedimiento especial sancionador, que nos van a dar la pauta para conocer cuáles son estos y que pueden ser impugnados mediante este medio de defensa, cuya naturaleza jurídica, alcances, sujetos legitimados para interponerlo, plazos, vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Y el día de mañana vamos a ver criterios, ¿no? Porque el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador tiene efectos, digamos, sobre la propia tramitación del procedimiento especial sancionador, ¿no? Digamos, lo ha modificado, ha supuesto que distinto tipo de actos sean considerados como en sus alcances, en sus definiciones, de una manera específica. Entonces voy a compartir una presentación relativa a este recurso, ¿no? Bueno, dice análisis de sentencias relevantes, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Ahorita vamos a ver todos los aspectos procesales jurídicos que enmarcan a la procedencia y toda la naturaleza de los actos, alcances, etcétera, perdón, de los actos que pueden ser impugnados a través del procedimiento especial sancionador. Como ustedes saben, el procedimiento especial sancionador tiene una naturaleza, en principio administrativa, ¿no? El derecho administrativo, una de sus características es, primero, que es una facultad de autoridades administrativas, pareciera que es una tautología, ¿no? Pues es administrativo, obviamente son autoridades administrativas. Las autoridades administrativas tienen dentro de su ámbito de competencia esferas distintas, pero que gozan de un poder público para imponer sanciones a través de procedimientos, ¿no? Esta cosa es lo que enmarca, digamos, al procedimiento especial sancionador como un procedimiento que tiene una naturaleza administrativa que decía, en principio es sancionador. El derecho administrativo, como el derecho penal, siguen esta lógica del ius puniendi del Estado, nada más que tienen, desde luego, efectos distintos. No es lo mismo una sanción penal a una sanción administrativa, y las sanciones administrativas pueden ser de distinta índole, entre ellas pecuniaria, es decir, monetaria, o de suspensión de algunos efectos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, platicar cuando hablo del procedimiento especial sancionador para enmarcarlo dentro de una de las gamas posibles de los procedimientos administrativos, los procedimientos relativos a las concesiones de aguas. Esto es un preámbulo, ¿no? Porque luego vamos a hablar cómo esos procedimientos administrativos tienen sus propias vías de impugnación, cómo estas vías de impugnación están relacionadas con esta parte administrativa, ¿no? Y luego vamos a hablar del aspecto de la cuestión reparadora. Pero ahorita concentrémonos en, naturaleza administrativa, sanciones y procedimientos sancionadores. Entonces decía que me gusta ejemplificarlo un poco con Conagua y con Profeco. Vamos primero al ejemplo de la Conagua. La Conagua, como ustedes saben, tiene, entre otras facultades, el conceder el uso de la explotación de los mantos acuíferos, ¿no? Entonces puede ser que sea un condominio o puede ser una persona en su individualidad que tenga una propiedad para riego y que solicite ante la Conagua un trámite en donde va a establecer cuál es el volumen de aguas que va a extraer del pozo, ¿no? Y la Conagua lo otorga o lo niega, y cuando lo otorga, en este otorgamiento está condicionado a una revisión. Yo voy a decir, por ejemplo, yo no voy a dar términos como de volumen ni nada, porque voy a cometer una tontería, solo voy a decir, insisto, si tienen más conocimiento de esto, no
no reparen en los números que voy a decir que son así totalmente aleatorios, ¿no? Yo digo que soy propietario de un condominio y que en ese condominio va a haber un volumen de extracción de aguas de 30 metros cúbicos. Yo no sé cuánto sea eso, pero vamos a suponer que eso sea al mes. Y entonces se me otorga mi concesión para el uso y explotación de 30 metros cúbicos mensuales, ¿no? Yo lo tengo que acreditar y la Conagua tiene la facultad de verificar, ¿no? Puede ir verificador, ¿no? Pues, tocan y me dicen, soy verificador de la Conagua, se presentan y vamos a ver que efectivamente haya, bueno, no lo harían así, no van físicamente a verlo, ¿no? Porque hay unos medidores, etcétera, pero que efectivamente esté extrayendo ese volumen de agua, que desde luego puedo extraer más o menos. En esa extracción caben dos voy a hablar de una figura, porque estoy haciendo una desviación así totalmente diferente, porque hay una figura que es importante que se llama caducidad, que tiene dos vertientes y que se ejemplifica en los procedimientos especiales sancionadores y que es una vía, o más bien una figura que se puede hacer valer en un recurso de revisión, pero para eso vámonos al derecho administrativo y el ejemplo concreto es este, ¿no? Y luego vamos a hablar de la Profeco para otro tipo de ejemplos de sanciones pecuniarias. Decía pues, se verifica que el volumen de aguas sea el que yo estoy autorizado para explotar. Si es más o si es menos, pueden pasar dos cosas. Si es más, desde luego me puedo hacer acreedor a una multa, porque estoy sobreexplotando, ¿no? También los criterios para otorgar una explotación de volumen de aguas atienden a cuestiones de interés público, como lo es pues, la explotación de un manto acuífero, ¿no? Que tiene una recarga, que tiene una racionalidad, ¿no? No soy el único que la utiliza, etcétera. Bueno, pero la otra posibilidad es que yo esté utilizando menos y entonces estoy haciendo uso de un recurso que estoy subutilizando y que pues ese volumen de agua se podría otorgar para otra cosa y entonces le dicen hay una caducidad de tu derecho de la explotación de ese volumen. Y entonces sigues obteniéndolo, pero ahora como lo que vi es que en promedio utilizas 25 metros cúbicos, entonces te voy a caducar 5, ¿no? Entonces ya no lo vas a utilizar. Pero esa facultad, primero que nada, precisa de un acto concreto, un acto por escrito, 14 y 16 constitucionales, ¿no? En donde es un acto de molestia y puede ser un acto privativo, me van a privar de un uso de agua, ¿no? Y que además tiene que ser emitido por una autoridad competente, pero además sigue todo un proceso, ¿no? Sigue toda una serie de pasos mediante los cuales empieza la autoridad a verificar y que culminan en la sanción, pero que tiene toda una serie de procedimientos, ¿no? Tiene toda una lógica secuencial, que si esa lógica se rompe temporal o materialmente, puede anular el acto, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo eso se vincula con el procedimiento, el procedimiento especial sancionador, ¿no? Y otra cosa es la Profeco. Es otro ejemplo, ¿no? Igual, de procedimientos de autoridades que verifican y sancionan. Ahorita hablando únicamente del ámbito sancionador, que veremos que, como el diplomado se llama, ¿no? Procedimiento especial sancionador de derechos humanos, la naturaleza de procedimiento especial sancionador, ya no únicamente sancionadora, sino también reparadora. En eso nos vamos a fijar mañana. En fin, Profeco. Digo, el ámbito competencial de cuáles son los actos que puede revisar la Profeco son muchos, pero vamos a pensar en las gasolineras, que sirvan litros de a litro, bien público finalmente, ¿no? Porque hay una concesión de por medio con Pemex originariamente, aunque sean otras las distribuidoras, y los verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor acuden igualmente mediante una orden igualmente fundada y motivada, en donde está su competencia material y territorial, es decir, qué me faculta para actuar dentro de este ámbito competencial, con base en qué facultades materiales, ¿no? Es decir, con base en qué legislación que dice que yo puedo hacer esto o no lo puedo hacer, y que ese funcionario en específico puede acudir y verificar, ¿no? Y los horarios dentro de los cuales puede hacerlo, y sobre qué tiene que hacerlo. Entonces, bueno, acudimos a la gasolinera ubicada en tal lugar, de tal región, y a verificar que se cumpla con lo dispuesto en la norma oficial mexicana número tal. Y a continuación se procede a realizar la verificación de las bombas identificadas por los números tales y tales y tales y tales. Y se observa lo siguiente. Si se observa alguna irregularidad, entonces puede dar inicio a un proceso de verificación administrativa y de sanción administrativa. Si se verifica que todo está en orden, entonces se levanta el acta correspondiente y ahí termina. De detectarse alguna irregularidad en esa verificación, entonces se inicia un procedimiento. Bueno,
¿Eso qué tiene que ver con el procedimiento especial sancionador? Todo que ver. Primero que nada, la naturaleza primigenia no es la única, ha ido cambiando conforme evoluciona el sistema electoral mexicano, conforme evolucionan, perdón, las funciones, las competencias, las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, que son muchísimas, pero que en un principio son de naturaleza administrativa. ¿Sí? Obviamente ahorita ya es muy difícil decir que la naturaleza jurídica del Instituto Nacional Electoral es administrativa, pero sí es eminentemente administrativa. Y en lo que hace a los procedimientos especiales sancionadores es la autoridad administrativa que inicia en algún sentido, no siempre, pero inicia los procedimientos de verificación, también porque existe una denuncia por parte de un partido político, de una coalición, ya eso lo sabrán ustedes, ¿no? Quiénes son los actores legitimados para iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Que como saben se divide, ¿no? En especial y en ordinario, y que bueno, tiene su propia lógica de por qué sancionadores especiales y por qué ordinarios, una de las cuales tiene que ver con las campañas electorales y la otra es la violencia política por razón de género, ¿no? Que para evitar confusiones de qué actos son y qué actos no son de campaña y entonces determinar una vía y que eso pueda ser, como les gusta decir a los abogados, nugatorio un derecho, es decir, que no se pueda controvertir y que al final de cuentas no se pueda reparar. Entonces, en la reforma de 2020 se estableció que la vía en todos los casos, en todos los momentos, independientemente de cuándo se cometan, es el especial sancionador. Eso nada más para decir que está limitada a una serie de supuestos, está limitada temporalmente a las campañas y materialmente cuando no se trata de campañas, independientemente de la temporalidad, a ese tipo de actos específicos, ¿no? Y decía, sigue la misma lógica tanto de las verificaciones de Profeco como de, y digo, de verificaciones de Profeco, pero de cualquier autoridad administrativa, puse esos dos ejemplos, simplemente para decir que hay un ejercicio de facultades de una autoridad competente que puede sancionar, que tiene la potestad de sancionar, que esas sanciones tienen que estar previstas en la ley, que esas sanciones tienen que estar impuestas por la autoridad que también faculta la ley para interponerlas, ¿no? Y bueno, toda esa, digamos, naturaleza administrativa. Y que también la autoridad a la hora de instrumentar los procedimientos, ¿no? Sabemos que los procedimientos especiales sancionadores también se ventilan a nivel local, tiene que seguir y tiene que adecuarse a las temporalidades propias, a las reglas propias de la lógica secuencial de los procedimientos, de tal manera que una violación a esta temporalidad puede suponer que caduca la facultad de la autoridad para hacer la verificación correspondiente, ¿no? Eso nada más para enmarcarlo, insisto, en la idea de que tiene una naturaleza eminentemente administrativa y que en su elaboración primigenia era sancionadora a través de un proceso de verificación en donde ahora lo que vemos es un procedimiento que también tiene como índole jurisdiccional, no nada más es la verificación y sanción administrativa, como era hasta la reforma de 2014, sino que ahora hay una distribución de competencias entre la autoridad administrativa, estrictamente hablando, y la autoridad jurisdiccional en donde recae la facultad de pronunciar la sentencia, ¿no? En la sala regional especializada. Bueno, entonces ese marco, digamos, general con relación al derecho administrativo, los procedimientos especiales sancionadores, y dentro del derecho administrativo también se contempla que los actos emitidos por la autoridad administrativa sean sujetos de jurisdicción, ¿no? Se contempla, eso ya no tiene nada que ver, pero lo dejo nada más ahí mencionado, contemplan las autoridades administrativas sus propios recursos, ¿no? Es decir, la autoridad administrativa en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se contempla el recurso de revisión y las propias autoridades administrativas tienen en sus legislaciones y en sus leyes orgánicas los propios recursos para revisar y reparar las violaciones a la legalidad que se hayan cometido, ¿no? Importante, el derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en los procedimientos especiales sancionadores, perdón, es que hubo un ruido que pensé que era la alerta sísmica. Considerar que son sobre todo revisiones de legalidad, de apego a la ley, que en última instancia es una violación de legalidad puede traducirse en una violación constitucional. Pero aquí también vamos a ver que se dilucidan violaciones no únicamente a los estrictos procedimientos legales, al estricto apego a la ley, sino también a la Constitución, ¿no? Lo cual nos da una amplitud.
en cuanto al alcance por las violaciones a los principios que no necesariamente están enunciados y limitados por la ley. Claro, para lo administrativo siempre podemos decir que el control difuso de la Constitución, que la idea de la importancia de la esfera de los derechos humanos también amplía los alcances de esto. No es materia, lo dejo ahí enunciado, pero sí diferenciar este tipo de controles que se pueden suscitar, ¿no? En fin, ahora, para hablar propiamente del recurso, ya habiendo hecho este marco general de derecho administrativo, encontramos que el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador es un medio de impugnación, que los sujetos legitimados, o sea, aquellos que establece la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, lo cual limita, desde luego, qué sujetos pueden interponer, y también ahorita vamos a ver qué tipo de actos, para impugnar legalidad, esto que refería con relación al derecho administrativo, constitucionalidad o convencionalidad, ¿no? Ampliando el alcance, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el derecho subjetivo público que puedo hacer valer a través de esta vía? Puede estar en la ley, puede estar en la Constitución, enunciado o no, o como base de un principio de equidad, se puede enunciar y se puede ligar a una disposición jurídica correspondiente o no, y simplemente enunciarlo, un principio que está en el 41 constitucional, y entonces ese acto puede afectar en un procedimiento especial sancionador, ya sea para solicitar que éste deje de tener efectos, para que éste tenga efectos, para que una medida cautelar subsista o no subsista. Ahorita vemos los actos a partir de los cuales se dicta la procedencia, la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y bueno, las autoridades que pueden emitirlo. Otra vez, esto es importante, porque entonces eso va a limitar no solo los actos, no solo los sujetos que pueden interponer el recurso, sino también la autoridad que los emite, ¿no? O sea, no cualquier autoridad que emita actos, suponiendo que hubiese alguna otra que interviniera dentro de los procedimientos administrativos, perdón, los procedimientos especiales sancionadores, solo serán aquellos que emita la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE o las sentencias que dicte la propia Sala Regional Especializada, para que se modifiquen o se revoquen, que desde luego la Sala Superior puede confirmar el acto, la resolución, la sentencia impugnada, cuando se haya demostrado la ilegalidad, la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del mismo, ¿no? Y persigue, pues, esta garantía de que tanto los actos y las resoluciones del INE como autoridad administrativo electoral, ¿no? Que eso ya nos va dando como una serie de facultades más allá de lo meramente administrativo, y las sentencias de la Sala Regional Especializada, ¿no? Que estas se ajusten a la definitividad, a la legalidad, a la constitucionalidad, perdón, y a la convencionalidad. Entonces se pueden hacer valer, insisto, violaciones no únicamente a las leyes, sino enunciadas en la Constitución o no explicitadas necesariamente, pero que se contengan ahí a manera de principios. Mañana vamos a hablar de algunos principios que rigen en la resolución de recursos de revisión del PES, y convencionalidad, ¿no? Que ya abre el abanico de posibilidades a los tratados internacionales y de derechos humanos que haya suscrito el Estado mexicano. Características procesales. Primero que nada es uniinstancial, ¿no? Es solo la Sala Superior, el órgano a quien compete, que tiene atribuida la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El propio procedimiento especial sancionador, como lo saben, por las materias que se ventilan, por el momento en el que se ventilan, especialmente en tratándose de actos relativos a campañas electorales, y vuelvo a poner el asterisco que había puesto con relación a la violencia política de género, que a partir de la reforma 13 de abril de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación, estableció que esa es la vía para conocer todo ese tipo de actos. Insisto, hago el paréntesis, ¿no? Esa inclusión del procedimiento especial sancionador como vía idónea para conocer de los actos relativos a violencia política contra mujeres en razón de género, se estableció por una cuestión de practicidad, ¿sí? Si solo se establecía, por ejemplo, en el procedimiento ordinario sancionador, eso implicaría que aquellos actos que fueran
violencia o posiblemente constituyeran violencia política contra las mujeres en razón de género, que fueran en campañas electorales, se siguieran por la vía ordinaria con las dilaciones procesales que eso puede tener. Si se establecía la posibilidad de que se ventilara por las dos vías, atendiendo si se trataba de una elección o no, iba a suscitar una controversia de cómo sabemos qué actos son propiamente de una elección o no, y entonces eso podría generar que en un momento dado una resolución se retrotrayera. O sea, imagínense que se dicta un acto dentro del procedimiento administrativo, procedimiento especial sancionador, y resulta que se tenía que ventilar por la vía ordinaria, y entonces te puede decir la sala superior, se deja sin efectos esta resolución para que se ventile por la vía idónea porque no se trataba de un acto en campaña, y entonces ya tenemos ahí una posible violación a un derecho fundamental que por un error en la vía, por una cuestión de interpretación, podría volverse a tener que ventilarlo. Entonces, para evitar eso, se estableció que se conociera por una sola vía y que fuera la sumaria, porque es la que de mejor manera puede ayudar a la consecución del derecho que se persigue, ¿no? Entonces, bueno, eso para hablar de que el propio procedimiento especial sancionador tiene este carácter sumario, y por lo tanto también lo debe de ser el recurso de revisión para controvertir los actos que ahorita vamos a ver cuáles son, dictados dentro del mismo por las autoridades que enunciamos, ¿no? Entonces, este carácter de sumario impone para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el plazo máximo de 12 días a partir de que se admita el recurso para que lo resuelva, ¿no? Las sentencias se dictan con plenitud de jurisdicción. Esto quiere decir que, igualmente, ¿no?, para evitar dilaciones, no es no es que excluya la posibilidad de que el expediente pueda regresarse. Ahorita, cuando veamos los actos que son impugnables, veremos que hay unos que necesariamente deben de regresarse para su conocimiento y la debida tramitación del procedimiento. Pero también la Sala Superior puede sustituir a la autoridad responsable y pronunciarse o tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla con lo dispuesto, ¿no? O sea, si la Sala Regional Especializada, por ejemplo, emite una sentencia en donde declara que una determinada conducta no constituye una violación de X tipo, al revisarla la Sala Superior puede decir, no tiene razón la Sala Regional Especializada, y nosotros resolvemos el fondo del asunto y nos pronunciamos sobre de él, y esa sentencia que se pronuncia tendrá los efectos plenos para que sea cumplimentada, ¿no? Y tendrá los efectos de obligatoriedad y definitividad y de firmeza. No es necesario que se le diga a Sala Regional Especializada, no hiciste el estudio debido de las siguientes medios de prueba, y derivado de ello se te regresa el expediente para que lo hagas y pronuncies una nueva resolución. ¿Puede darse el caso de que eso suceda? Sí, puede darse el caso. La plenitud de jurisdicción es una facultad, es una potestad, pero no necesariamente, dependiendo del caso, necesita agotarse en todos, ¿no? En todos los casos. Pero bueno, tiene la facultad de. Marco constitucional y convencional, ¿no? Los tratados internacionales. Desde luego, el artículo 41 constitucional. En sus bases, no me voy a detener en las bases constitucionales del 41, que es un artículo que, como saben, ha sido reformado y vuelto a reformar, y ahora es casi un capítulo por sí mismo, ¿no? O una constitución por sí misma, que tiene bases y tiene incisos, subincisos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí se establecen algunas cuestiones relativas a, ahorita nos reparamos en cuáles son. Artículo 99, párrafos 1 cuarto, fracción novena, y el 134. El 134 es especialmente importante. Mañana vamos a ver cuestiones relativas que se han resuelto en recursos de revisión dictados en los procedimientos especiales sancionadores, relativos a uso de recursos públicos y la parte de la laicidad del Estado, ¿no? Dos temas que vamos a abordar el día de mañana. Y luego, este otro desglose en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para distribuir las competencias y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, bueno, vamos tantito nada más a esta parte. Decía, no me voy a detener en ello, pero lo vamos a enunciar, ¿no? Obviamente, en el apartado D, aquí, bueno, algunos de los principios, ¿sí?, que decíamos que se pueden invocar en el recurso de revisión, cuando yo diga, ¿sabes qué?
es que esta resolución en específico, ahorita vemos cuáles son las que son sujeto de impugnación, pero esta resolución en específico afecta a cualquiera de estos principios, por ejemplo, ¿no? No sé cómo la periodicidad, pero sí a lo mejor la autenticidad, la libertad, la equidad, ¿no? Entre partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, la potestad que tienen los partidos políticos o el derecho que tienen los partidos políticos para los medios de comunicación social, ¿no? Como parte de las prerrogativas, que como saben es una buena parte de la sustancia de los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Las campañas políticas y los medios por los cuales se difunden. Y bueno, luego la facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Los procedimientos expeditos para investigar infracciones a lo dispuesto en toda esta base, todo lo que ahí se sostiene. Y la facultad para medidas cautelares, tenemos la semana que entra una clase sobre medidas cautelares, suspensión o cancelar en transmisiones de radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley, ¿no? Siempre y cuando se establezcan una serie de parámetros, hay una serie de parámetros. Permítame, por favor, estoy localizando al doctor Alonso. Gracias, maestra. Perdón, me había desconectado, yo ni cuenta me di, pero muchas gracias a las personas de soporte técnico que me dijeron que no estaba conectado. A ver, me voy a regresar. Estaba diciendo de esta base constitucional, ¿no? De el uso que se tiene o el derecho que tienen los partidos para utilizar las pautas, la controversia que se estableció en 2007, bueno, la controversia que hubo en 2007 con relación a la contratación de propaganda y al uso de la misma,
¿no? Y entonces la potestad que se le dio, la facultad que se le otorgó al INE para cuidar ese bien público, que son las elecciones, para cuidar la información verídica. Digo, esto lo estoy, yo sé que es un territorio son arenas movedizas, ¿no? Que no está predefinido, que está sujeto a mucha controversia, que no está completamente resuelto y que siempre va a haber litigios en torno a esto, ¿no? En torno a los límites, que sí, que no, por qué no, que hay otros modelos de comunicación en otros países que son distintos, también atendiendo a la propia naturaleza de nuestros procesos electorales, de nuestros conflictos electorales, digamos, ¿no? Y esto, pues, le da la facultad al Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas, de dictar medidas cautelares que puedan suspender o cancelar inmediatamente transmisiones en radio y televisión, y también, luego lo veremos, cuestiones relativas a redes sociales, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos con relación a esto, y la tutela, pues, que se hace también del debido uso de recursos públicos, ¿no? Bueno, voy a tener también aquí, voy a estar más al pendiente de la ventana de ustedes, ¿no? Porque yo también estoy viendo la presentación, y entonces al ver la presentación, en realidad no los estoy viendo, ni las estoy viendo, entonces ahorita que me desconecté, la verdad es que no me di cuenta, pero bueno, ya se restableció. Igualmente, decíamos, reglas para campañas electorales, y que la violación es sancionada por la ley. Este es lo que da la posibilidad o lo que fundamenta la existencia del propio procedimiento especial sancionador. Pero obviamente, como en el derecho administrativo mismo, esa potestad sancionadora, si bien está fundamentada en la ley, tiene que seguir una serie de requisitos para que tenga validez, para que pueda ser aplicada. Uno de los cuales es sujetarse desde luego a la ley, que sea emitido por autoridad competente, tanto en los ámbitos material y territorial, ¿no? Y que en el acto esté esa facultad expresa, ¿no? Es decir, de conformidad con el artículo número tal, fracción tal, inciso tal, los verificadores tienen la atribución de tal cosa, ¿no? Y es la atribución que se está ejerciendo. Fundar y motivar, pues, ¿no? Y la material es sobre una cosa en específico, ¿no? Un policía de tránsito no puede verificar las bombas de gasolina, por ejemplo. Es una cosa que inclusive es absurda, ¿no? A pesar de que es una autoridad con poder público, no podría ejercer esa facultad. Podría ejercer otras, pero esa no, ¿no? Inclusive un policía de investigación ministerial no me puede detener por un asunto de tránsito. Un policía preventivo no me puede detener si yo me paso un alto. Me podrá regañar o podrá llamar a un tránsito para que lo haga, pero bueno, esto es nada más para distribuir competencias. Es importante porque aquí también estamos hablando de que el propio Instituto Nacional Electoral, como en este caso actuando como autoridad administrativa con potestad del Estado, está actuando también de conformidad con la ley y que en los actos que emita también se debe de ceñir a la manifestación específica en el acto de que se trate de sus competencias del ejercicio, sus competencias material y territorial, con todo lo que eso implica, ¿no? El señalamiento de los artículos, incisos, subincisos, fracciones que le den la atribución que ejerza, ¿no? Entonces decía, eso es por un lado, pero por otro lado, ante la ausencia de eso, vamos a suponer, o sea, si bien es cierto que los actos administrativos, que insisto, es el antecedente, es el marco a partir del cual hablamos de esto, gozan de una presunción de legalidad, eso no quiere decir que por sí mismos sean legales y no puedan ser controvertidos. Si no pudiéramos controvertirlos, entonces estaríamos ante actos que no necesariamente serían todos ellos legítimos, porque no tendríamos cómo revisarlo, no tendríamos cómo controvertirlo, no tendríamos cómo dejarlos sin efectos. Y entonces se establece una serie de medidas, una serie de recursos, habla del recurso de revisión, pero aquí también sigue esa misma lógica de toda vez que es una potestad para cuidar bienes públicos, si bien es cierto que esa se hace con base en presunción de legitimidad y de legalidad, que se dicta por autoridades que presuntamente son las competentes para ejercer esas funciones, esto tiene que ser susceptible de ser revisado por un órgano ajeno y por un órgano con la competencia también correspondiente, con el conocimiento técnico correspondiente, para hacer una comparación, un ejercicio de comparación entre el acto y la Constitución. Claro, siempre de conformidad con los argumentos que se hagan valer, ¿no? No es un acto de comparación, no, pues yo digo que es violatorio y pues ahí investiga cómo es esa violación, ¿no? Bueno,
Entonces, es que se establece en el sistema de medios de impugnación, entre otras cosas, este recurso, ¿no? Para garantizar también no solo la legalidad del proceso en su conjunto, sino los derechos subjetivos públicos de que gozan aquellos que puedan ser afectados por el ejercicio del ius puniendi administrativo electoral en este caso, ¿no? Es decir, siempre el ejercicio de la potestad del Estado, de la fuerza del Estado, puede suponer una violación a los derechos de alguna de las partes interesadas o que son parte de la controversia, ¿no? Entonces, bueno, veo aquí que seguimos con la conexión. Ok, entonces avanzo en la presentación. Insisto, seguimos en la base constitucional. Aquí ahora el artículo 99, que señala la competencia del Tribunal Electoral como máxima autoridad, ¿no? Y resolver, entre otras cosas, de forma definitiva e inatacable, ya no hay una entidad aparte, ¿no? Los asuntos relacionados, y justamente aquí ya encontramos la base constitucional para el quehacer del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, violaciones a la base tercera del artículo 41 y párrafo octavo del 134, ¿no? Normas sobre propaganda política y electoral, realización de actos anticipados de campaña o de campaña, e imponer las sanciones que le correspondan, ¿sí? Vamos al 134, un artículo bastante importante, ¿sí? Que tiene una serie de, tiene como dos vertientes, ¿no? La que tiene que ver con el uso de recursos públicos y con la propaganda. Mañana vamos a ver una sentencia en donde se hace la diferenciación a partir de un ejercicio de comunicación sui generis, que son las conferencias mañaneras del presidente de la República, y que se dice, bueno, ¿qué se debe de entender por información y qué se debe de entender por propaganda? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Y cómo eso va a suponer o no una violación del 134, ¿sí? Esto se ventiló en un recurso de revisión de un procedimiento especial sancionador, que también esto nos permitirá ver los aspectos procesales que ahorita vamos a enunciar, ¿no? Ya teniendo los enunciados, vamos a ver procedencia, tipos de actos, ¿no? Y cómo se resuelve de manera sustantiva, inclusive esta parte de la plenitud de jurisdicción, cómo se interpreta el 134, que insisto, es un artículo particularmente importante, etcétera, ¿no? Pero entonces, bueno, se establece pues espérenme, es que ya me quedé como muy, eso de qué tal que me desconecto, ¿no? Entonces de repente voy a hacer pausas nada más para verificar que todo vaya bien. Decía, tiene dos partes, ¿no? El 134. Primero que nada, el uso de recursos públicos. Como sabemos, las y los servidoras públicas gozan dentro de sus competencias, dentro de sus atribuciones, del ejercicio de recursos, pero estos ejercicios de recursos son específicos para las actividades que llevan a cabo, de tal manera que no deben de utilizarse para influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos, ¿no? Obviamente, esto está establecido en términos generales, habrá actos que no sean necesariamente clarísimos si influyen o no, y justamente esa es la naturaleza de los procedimientos especiales sancionadores y en su caso del recurso de revisión, para ver, en todo caso, si hubo un uso o no indebido de recursos públicos, que valga decirlo, independientemente de lo que pueda ventilarse dentro de los procedimientos especiales sancionadores, pueden ser constitutivos de delitos electorales, ¿no? O sea, una vía no agota la otra, no quiere decir que si se ventila por la vía administrativa, no quede, más bien, el hecho de que se ventile por la vía administrativa deja a salvo el ejercicio de facultades de la propia FEPADE para que en caso de que pueda haber conductas constitutivas de delitos, también se puedan ventilar, ¿no? Bueno, entonces, esta idea del ejercicio debido de recursos públicos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos a la propaganda. Ahorita lo voy a enunciar porque mañana vamos a ver propaganda e información, insisto, en el marco de un ejercicio de comunicación sui generis. Independientemente de lo que se pueda pensar de este ejercicio de comunicación, la sentencia es interesante porque trata de hacer una diferencia a partir de un acto que por sí mismo es muy difícil de dilucidarse, y eso es lo interesante siempre, ¿no? de las cuestiones. Conocer el marco legal sirve, pero en los actos en concreto es donde ya vamos a encontrar justo esto que decía, estas arenas movedizas en donde, esto es o no es, por qué sí es, y cómo se aplica
en determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, decía pues que en la cuestión de propaganda, igualmente, ¿no? Vamos a ver, es que me hicieron aquí un favor de traerme un café los compañeros, a quienes les agradezco así a lo lejos. Necesario, discúlpenme, a esta hora de la mañana. Bueno, decía, entonces, por otro lado, está la propaganda, que también vamos a diferenciar. El propio artículo 41 nos va a marcar diferencias, ¿no? La propaganda no está prohibida, como sí está prohibida el uso de recursos públicos para influir en la equidad de la contienda. La propaganda por sí misma solo está limitada temporalmente. Otra vez, esto lo vamos a ver de manera más amplia mañana, pero ahorita lo menciono. Solo está limitada temporalmente. ¿Cuándo no se puede hacer propaganda electoral? En periodos de campañas, ¿no? Y se establece inclusive qué tipos, por ejemplo, de propaganda. Cuando se trata de propaganda gubernamental, sí hay una veda como amplia, ¿no? Y cuando se trata de otro tipo de actos de propaganda, inclusive privada, por ejemplo, la difusión de encuestas, cosa que también es un delito, por cierto. O sea, si yo difundo, conocerán, ¿no?, el concepto de veda electoral, 3 días antes de la jornada electoral, ningún medio de comunicación se puede dar a conocer encuestas que reflejen tendencias electorales antes de que cierren las casillas, también el día de la jornada electoral, en todo el territorio nacional, es decir, las 6 de la tarde en Baja California, es decir, las 8 de la noche en Ciudad de México. No se puede difundir tampoco ninguna encuesta, independientemente del acto propagandístico que este pueda tener y que pueda tener una sanción administrativa. Son conductas constitutivas de delito. Ahora, en tratándose de propaganda de comunicación social, que difundan los poderes, los órganos autónomos, propaganda, ¿no? Ahorita lo enuncio otra vez. Mañana vamos a ver qué se entiende por propaganda y cuál es la diferencia con la información, cuáles son los supuestos, cuáles son las limitantes, cuáles son las condiciones específicas en las cuales sí se puede difundir cierto tipo de información, ¿no? Y qué se considera jurisprudencialmente, porque en la ley no se puede hacer una distinción así específica de qué es qué, propaganda o información, ¿no? En fin, esta se debe de sujetar a que sea institucional, que tenga fines informativos, educativos, etcétera. También se limita, ok, puedes hacer propaganda, puedes presumir los logros de tu gobierno, pero también está limitada a que no posiciones a una persona en específico que después pueda o no contender, pero que le estés ahí dando en uso de recursos públicos, le estés proyectando su imagen y no al gobierno como un ente que no pertenece y que no es una persona y que no pertenece a ningún partido político. Entonces tenemos dos limitantes. Por un lado, limitante temporal. En periodos electorales, la propaganda está prohibida, y cuando no está prohibida, no está prohibida siempre, pero cuando no está prohibida, sí debe de atenerse a ser institucional, tener fines informativos, ¿no? Y que no se incluyan este tipo de cosas. Vamos a ver jurisprudencias también al respecto, ¿no? Insisto, ahorita lo enuncio. Y bueno, después que se cumpla el régimen de sanciones, ¿no? Esto con relación al 134, y luego tenemos ahí ya la base internacional o la base convencional, ¿no? Doctor, disculpe la interrupción. No estamos viendo la presentación. Perdón, no lo escuché bien. No estamos viendo la proyección, doctor. No sé si sea yo o todos. Claro. Gracias. Es que, ¿saben qué? Que cuando me desconecté, ya no la puse, pero bueno, este es el 134, ¿no? Esto no tiene demasiada importancia. Aquí sí ya es un poquito, se vuelve un poquito más importante, porque vamos a ver ahora sí, y gracias que me lo mencionó, porque yo se me hubiera ido de largo. Decía pues, ahora sí, vamos a ver, aquí están los artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que marcan la cuestión adjetiva, ¿no? De procedimental estricta, técnica. Entonces, en el artículo 109, que son artículos 109 y 110 que regulan este procedimiento, es el recurso especial, es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que procede contra 3 tipos de actos. Es importante conocer los actos, porque los actos también nos van a marcar la temporalidad en que pueden impugnarse. Ahorita lo vemos. Primero, sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
No me detengo mucho en eso, ustedes ya saben que a partir de la reforma de 2014, porque ya lo mencioné, porque este no es el primer módulo del curso, tiene esta distribución de competencias entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Especializada, que es quien resuelve de conformidad con la investigación que al efecto realiza el Instituto Nacional Electoral a cargo de la unidad correspondiente, y determina si existe o no sanción, cuál es, etcétera, ¿no? Si existe o no conducta, si existe sanción, etcétera. Que es una función administrativa, valga decirlo, ¿no? El determinar la sanción, el determinar si existe, cuáles son sus elementos, y si hay y procede una multa, cuantificarla, ¿no? Yo me refería a los procedimientos de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, y cuando verifican a las gasolineras, cuando se abre el procedimiento sancionador, procedimiento administrativo, ahí sí se llama, por eso luego lo confundo y digo administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador se toman una serie de criterios, y eso es importante que lo menciono ahorita porque mañana vamos a ver una sentencia en donde se establece una sanción pecuniaria a partir de criterios, ¿no? Por eso siempre es bueno remitirnos al derecho administrativo para ver que eso proviene de ahí. Entonces, la autoridad administrativa tiene la potestad en ejercicio de sus funciones, en ejercicio del ius puniendi administrativo, imponer una sanción, pero de conformidad con una serie de criterios. Claro, el primer criterio es que esté previsto en la ley, pero el segundo criterio es de racionalidad. Si es una infracción reiterada, cuántas veces la ha cometido, por qué la ha cometido, cuáles son las condiciones, cuál es su situación económica, ¿sí? Insisto, esto va a estar en una de los asuntos que vamos a ver mañana, ¿no? Y bueno, eso. Entonces, por un lado las sentencias, por otro lado las medidas cautelares. Tenemos un módulo y va a ser la semana que entra de las medidas cautelares, así que no me detengo mucho en eso, pero como saben, pues persiguen una finalidad, tienen o están limitadas, son una serie de, o sea, estas medidas cautelares son algunas que están en la ley y que persiguen pues que no se difunda o se deje de difundir de manera inmediata o no propaganda político-electoral. Entonces, contra las medidas cautelares, se otorguen o no se otorguen, procede el recurso de revisión y del acuerdo de desechamiento que emite el instituto una denuncia. Déjenme ver si vamos a detenernos aquí. Las sentencias es muy fácil, ¿no? La sentencia la ponemos a la Sala Regional Especializada. Ahorita vamos a ver la temporalidad dependiendo del acto de que se trate. Las medidas cautelares pueden otorgarse o no otorgarse, lo cual quiere decir que ante el acuerdo de medidas cautelares que otorgue o no otorgue el INE, es procedente el recurso de revisión. Voy a hacer la diferenciación con relación al acuerdo de desechamiento, porque el no otorgamiento de una medida cautelar puede resultar lesivo, puede afectar la esfera jurídica de aquel que la solicita. Vamos a pensar en un spot, que siempre es lo más fácil, por lo menos para mí. A lo mejor habrá gente más joven que le resulte más fácil un tweet, y podemos pensar en un tweet que se difunde muy rápido, que se hace viral, que tiene hashtag, etc. Y entonces, en ese se cometa una violación, no vamos a decir de qué tipo, simplemente vamos a plantearlo como general y ya cada quien piense qué violación puede cometerse. Se comete una presunta violación, ¿no? Y entonces un partido solicita el dictado de una medida cautelar, que este spot o que este tweet no siga reproduciéndose, que ya no esté en la cuenta, pero que además, pues sí, ya no esté en la esfera, porque puede ser lesivo para los intereses de un candidato, candidata, partido, coalición, etcétera, ¿no? Y el INE lo otorga. Eso supone por sí mismo una posible afectación al derecho del partido, coalición, candidata, candidato que había subido el tuito que es del spot, porque además el spot pues cuesta lana, ¿no? Igualmente, bueno, dinero. Y cuesta el tweet igualmente, ¿no? Pues tienes un equipo de comunicación y a lo mejor pasó por varios escenarios, ¿no? Y además tiene una intención de difundir una cierta información. No solo es que yo pagué por eso, sino que puede ser parte de mi plataforma política. Y entonces, si me lo cancelan, pues a lo mejor también estoy perdiendo el derecho de difundir mi propaganda, ¿no? Lo cual es legítimo, ¿no? Propaganda aquí en el sentido de estamos en una contienda electoral, se hace uso de las pautas de los medios de comunicación social con las directrices que marca el 41 constitucional. Entonces, el otorgamiento o el desechamiento puede afectar, claro, la parte afectada es una si se otorga y es otra si se desecha. Igualmente, si yo solicito, digo, pues es que este tweet o este spot es lesivo a mis derechos por las razones que sean, en la hipótesis que ustedes consideren,
Entonces también el hecho de que no me la concedan, el hecho de que la nieguen, va a hacer que subsista ese acto, ¿no? Que subsista en la esfera pública, ese spot o ese tweet o lo que sea, va a seguir produciendo sus efectos y entonces la afectación que yo digo que me causa, pues va a continuar. Si yo me esperase a que, bueno, pues ya que se resuelve el procedimiento especial sancionador, pues ya me dicen, pues ya para qué, ¿no? Pues ya mejor que lo dejen. Entonces, es una naturaleza similar, como ustedes pueden ver, a las suspensiones. Decía que no me iba a detener demasiado en ello porque tenemos una clase, si no, ya no voy a tener que decir en la próxima clase, así que ahí me quedo, ¿no? Pero bueno, tiene una lógica. Y los sujetos afectados pueden ser, dependiendo de si se otorgan o si se niegan, unos u otros, ¿no? Y entonces eso hace que sea procedente ante el desechamiento o el otorgamiento de la misma. Y lo pongo con relación al inciso C, el acuerdo de desechamiento. ¿Por qué solo el desechamiento y no la admisión? Fácil. La admisión por sí misma no implica ninguna merma ni ninguna afectación a ningún derecho. Yo puedo decir, pues sí, me afecta que me inicien un procedimiento administrativo, un procedimiento especial sancionador, pero es que la verdad es que no sé cómo va a terminar, porque a lo mejor el procedimiento termina en que no cometí ninguna conducta indebida. Entonces no hay una afectación por sí mismos. El hecho de que admitan un procedimiento no significa una violación a ningún derecho subjetivo público, ¿no? Aunque yo sea el titular y que yo diga, no, pues sí, me puede afectar. Ah, bueno, te puede afectar. Cuando te afecte, entonces ya sea la sentencia o el acto de que se trate, que puede ser la medida cautelar, entonces sí vas y te quejas, ¿no? Siempre y cuando, digo, no se puede determinar cuál es o cuál va a ser el resultado ni de la investigación ni de la sentencia. Una vez que te afecte, entonces sí. Pero el desechamiento sí. Porque el desechamiento implica que no se va a conocer, no se va a dilucidar los motivos que yo considero lesivos, los motivos por los cuales yo considero que un acto, vamos a volver al ejemplo, ¿no? Sí tengo conexión porque ya no los veo a ustedes. Sí, lo escuchamos. Sí. Sí, lo escuchamos. Bueno. Ok, es que como no los veo en sus cámaras, y luego es porque la conexión empieza a ser inestable. Entonces, por eso pregunto, ¿no? Bueno, entonces nos seguimos viendo. En fin, decía pues, ¿no? El desechamiento por sí mismo, pues sí le causa una afectación a la persona que solicitó el procedimiento especial sancionador. Ya no digamos la medida cautelar, esa tiene su propia forma de impugnarse, ¿no? El desechamiento, ya no van a conocer y entonces si sí se cometió una violación, hay una jurisprudencia al respecto, por cierto, que la vamos a revisar también, ¿no? De quiénes pueden pronunciar el desechamiento, cuáles son los alcances del mismo, etcétera. Pero bueno, ahorita dejémoslo, insisto, con la hipótesis, ¿no? La hipótesis normativa. Improcedencia y sobreseimiento. Vamos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Déjenme irme a la parte relativa. Acá. Entonces, estas son las hipótesis generales, por cierto, ¿no? Pero bueno, vamos acá a la ley. Al decir que son hipótesis generales, quiere decir también que no todas son aplicables necesariamente al procedimiento especial sancionador. Tengo un comentario aquí en el chat. Ah, nada más dice que sí se ve. Ok, entonces, déjenme ver. No se ve, es que estoy tratando de compartir. Aquí está. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, improcedencia y sobreseimiento. El sobreseimiento es una consecuencia de la improcedencia, ¿no? No necesaria, pero sí. O sea, si se actualiza dentro de la tramitación del juicio una causal improcedencia, entonces el resultado es el sobreseimiento, que es no va a haber un pronunciamiento de fondo respecto a la cuestión planteada, ¿no? Así en términos muy simples, ¿no? En fin, son improcedentes cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la Constitución de leyes federales o locales. El control que se hace es indirecto, ¿no? Los actos de aplicación de la ley. No es que yo voy a impugnar una ley. Digo, en el caso del procedimiento especial, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pues no voy a impugnar una ley como si se tratase de un amparo indirecto contra leyes, ¿no? Lo que en todo caso podría reputar como inconstitucional es la aplicación que se hace de la ley, ¿sí? Pero no la ley por sí misma, ¿no? Cuando sean actos, resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor, por ejemplo, en el caso del acuerdo de admisión, no hay un interés jurídico que se vea afectado, no tengo interés jurídico, aunque sea parte, porque no hay un prejuzgamiento
y no podemos anticipar cuál va a ser el resultado del procedimiento, ¿no? O que se hayan consumado de modo irreparable. Así, pues ya acabó la elección, ya, pues el tuit ya, ¿qué importa, no? O sea, inclusive el desechamiento, oye, pues sí, pues el desechamiento es de la elección pasada, ahorita ya la verdad es que ya ni te afecta, ¿no? Ya está consumado el acto, pues, ¿no? O insisto, pues ya el spot ya hasta lo dejaron de transmitir, porque estaba contratado para, no sé, para una semana, pues ya ahorita ya no tiene mucho caso, ¿no? Digo, es un ejemplo, puede ser que digan, no, pues sí, porque se causó una afectación y entonces se puede cuantificar y se puede reparar el daño. Esos son otros supuestos, ahorita nada más estoy estableciendo de maneras generales y obviamente siempre las fórmulas generales estarán sujetas a una revisión en donde digamos, sí, pero esto puede tener una excepción, ¿no? En fin, que se consientan expresamente, pues no lo impugnaste, se te pasaron los 3 días, 4 días o 48 horas respectivamente, ahorita lo vemos, ¿no? O estuviste de acuerdo en otro momento, ¿sí? Pero como aquí lo dice, no se interpusieron los medios de impugnación respectivos dentro de los plazos. No tienes legitimación, eres un partido político, bueno, hay un partido político y no acude la persona que ahorita vamos a ver cómo se acredita la personalidad, pero no acude la persona que está legitimada, es decir, que tiene la personalidad reconocida en cualquiera de las modalidades que la ley contempla para ello, y entonces pues no tiene el partido, o bueno, la persona que está promoviendo no es el representante legítimo o no es la persona autorizada para promover en nombre de él y entonces no está legitimada procesalmente, ¿no? Para actuar. Ustedes lo han visto, ¿no? No sé, yo, Alonso Vázquez Moyers, como representante legal del partido cualquiera, lo cual acredito con la escritura pública número tal en copia certificada que se adjunta o por estar reconocida por la autoridad, insisto, ahorita vamos a ver lo de la personalidad, pero el chiste es que actúo a nombre de, en representación de conformidad con una serie de requisitos. Si no es así, pues es que yo no estoy actuando a nombre del partido y entonces no puedo ejercer ese derecho, ¿no? Obviamente, el principio de definitividad, que aquí no nos importa en el sentido de que el recurso de revisión no está sujeto a este principio de definitividad, ¿no? Que sí importa en otros medios de defensa, en donde se tienen que agotar los medios de impugnación que establece, por ejemplo, la ley ordinaria, ¿no? Hablando, por ejemplo, del juicio de revisión constitucional. Bueno. Bueno, esto tampoco importa, ¿no? Que se pretenda impugnar más de una elección. Igualmente, cuando se solicite aplicar una norma general en materia electoral, esto puede suceder, ¿no? Puede decir, no, pues el acto de que se trata, el acto reclamado, está fundado en una norma y se solicita que no se aplique, pero ya fue declarada su validez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Ese control indirecto que se hace de la Constitución, si esa norma que funda el acto del que yo me duelo, ¿no? Que puede ser la admisión, el desechamiento, puede ser la medida cautelar, puede ser la propia sentencia, ¿no? Que establece una sanción o que establece una serie de sujetos que pueden ser sancionables. Si yo considero que eso no es constitucional, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió al efecto, entonces eso hace que el medio de impugnación sea improcedente, ¿no? Y bueno, obviamente, resoluciones dictadas por las salas del tribunal en donde su competencia exclusiva, ¿no? Hay competencias, hay distribución de competencias, también de las salas regionales, es decir, también las salas regionales pronuncian, esto lo pongo como una parte, ¿no? Pero también pronuncian actos que no son controvertibles ante la sala superior. No todos los actos de las salas regionales son susceptibles de controvertirse en una segunda instancia por la sala superior, ¿no? Entonces, bueno, eso. En nuestro caso no nos importa esa fracción porque es de competencia exclusiva de la sala superior, el recurso de revisión, y porque los actos están limitados a la autoridad administrativa electoral o a la autoridad jurisdiccional y solo pueden ser esos, ¿no? De tal manera que no vamos a impugnar resoluciones dictadas por las salas que sean de competencia exclusiva, porque si bien es cierto que la sala regional especializada tiene la facultad, la competencia de dictar la sentencia, el recurso es procedente en contra de ese acto. Entonces sí estamos impugnando una sentencia, pero que esté establecida en la ley, que es susceptible de ser impugnada por esta vía procesal, ¿no? Déjenme tomar aire, porque hablo muy rápido. ¿Vamos bien hasta aquí? Hablando de tomar aire y de hablar rápido, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna cuestión? Bueno, si lo viere, por favor me dicen, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a la improcedencia del sobreseimiento, y decía, el sobreseimiento, entre otras cosas, que los efectos son, no va a haber un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión planteada, se declara cuando
aparece una causal de improcedencia. Esto lo vamos a recuperar cuando hablemos del informe que debe de rendir la autoridad a la hora de instaurarse el recurso de revisión, ¿no? La autoridad tendrá que dar un informe y entre ellos dirá si se actualiza o no alguna causal de improcedencia, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La competencia exclusiva de la sala superior para conocer esto, ¿no? Esto es importante. Los plazos. Dependiendo del acto de que se trate, va a ser el plazo y se va a contar de manera distinta, ¿sí? Y vamos a hacer una precisión también con relación a esto. Entonces, primero, plazos genéricos. 4 días cuando se impugne el acuerdo de desechamiento de la queja o la denuncia que emite el INE, ¿sí? Este es importante porque no está en la ley. En el artículo 109, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, no se establece un plazo para el acuerdo de desechamiento. Pero, ¿qué pasa? Que en la parte general, en las disposiciones generales de la propia Ley del Sistema de Medios de Impugnación, se establece un plazo genérico de 4 días para la procedencia de los recursos. Y entonces, en esta jurisprudencia, déjenme ver si la tengo aquí a la mano para mostrárselas. Jurisprudencia, no, bueno, no importa. En esta jurisprudencia, lo que se dijo justamente, no, a lo mejor sí la tengo, estoy en otra carpeta. Lo que se dijo expresamente era que justamente, no la tengo. Bueno, que justamente se debe de acudir a ese plazo genérico, ¿no? Porque además, de esta manera, se protegen mejor los derechos a que si estableciéramos un plazo análogo, un plazo similar, que no existe, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a la regla general que marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es de 4 días, ¿no? Básicamente, aunque no estoy leyendo el texto tal cual, pero básicamente es lo que expone la jurisprudencia esta 11 de 2016, ¿no? Ahora, en tratándose del acuerdo de medidas cautelares son 48 horas. Ahorita vamos a ver cómo esto tiene importancia para computar los plazos. No es lo mismo 4 días que 48 horas. No son 2 días, son 48 horas. Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? 3 días cuando se impugne la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada. Entonces, el tipo de acto de que se trate también nos va a marcar la procedencia del recurso. Eso es importante conocerlo. Bueno, entonces, se debe de presentar 4 días. Se impugna el desechamiento de la queja o la denuncia en el procedimiento especial sancionador emitido por el INE. Entonces, esto quiere decir que si el INE dicta un acuerdo de desechamiento, ya dijimos por qué no es procedente la admisión, dicta un acuerdo de desechamiento de la queja, entonces tengo 4 días. ¿Cuándo empiezo a contar los 4 días? A partir de que se me notifique el acto. Eso es importante. Hoy es 17 de febrero de 2022. Nota, no estamos en periodo electoral. Eso quiere decir que en todo caso podrán ser materia de procedimientos especiales sancionadores y por lo tanto recurso de revisión los actos que se traten de violencia política en materia de género. Pero vamos a hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque para efectos electorales, cuando estamos en periodo electoral, todos los días y todas las horas son hábiles. Si todos los días y todas las horas son hábiles, los 4 días van a correr de manera distinta. Hoy es jueves. Si estamos en periodo electoral, los 4 días son: hoy me notifican, mañana es día 1, el sábado es día 2, domingo es día 3 y lunes es día 4. ¿Sí? Si no estamos en periodo electoral, pero el acto sí es susceptible de ser controvertido de ser dictado en el procedimiento especial sancionador, por la razón que quiera, vamos a pensar que es porque se cometió en perjuicio de una persona por violencia política de género, no estamos en periodo electoral. Entonces, mañana es día 1, lunes es día 2, martes es día 3 y miércoles es día 4. Eso por un lado, a partir de que se me notifique. Pero el que se me notifique en una hora determinada no importa, me lo pueden notificar ahorita, a las 12:09 de la mañana, bueno, de la tarde. Mi plazo va a fenecer cuando fenece el día, que es a las 11:59 del día, puede ser, dependiendo, lunes o miércoles, según nos encontremos o no en periodo electoral. A las 11:59 yo puedo llegar a la oficialidad de partes y se me pone mi sello y sigo estando en tiempo. Cuando se computa con horas es diferente. Entonces, si es el acuerdo de medidas cautelares que emite el INE, tengo 48 horas. Y entonces, ahí sí es diferente. Se me notifica ahorita a las 12:10, mis 48 horas fenecen
otra vez con estas cuestiones de calendario que podrían significar que mañana son 24 horas y las 48 horas serían hasta el lunes, suponiendo que se suspendieran las horas hábiles, pero si no fuera así, entonces mis 48 horas fenecerían a las 12:10 del día sábado, ¿sí? No a las 11:59, que es cuando termina el día. Entonces, por eso es la importancia de computarlo de manera distinta. También dependiendo del acto, ¿no? Es que vamos a tener el plazo. Y por otro lado, 3 días cuando se trate de la sentencia, con la misma regla, ¿no? Que nos habíamos referido, ¿no? Entonces, sí es importante saber cuáles son los actos porque esos nos van a dictar el plazo, ¿sí? Aquí tenemos en esta otro ejemplo, ¿no? Bueno, aquí la jurisprudencia que les había dicho, ¿no? De 4 días según el plazo genérico. Y aquí el desechamiento, se notifica la resolución y aquí el 4.º día y se vence el plazo al último segundo hábil del día. Medidas cautelares, entonces lo mismo, ¿no? Notifico mi resolución, que para efectos del derecho administrativo es importante, la notificación es el acto mediante el cual nacen a la vida jurídica porque se ponen del conocimiento de las personas. Puede suceder que yo desconozca la notificación y diga, no, pues ¿sabes qué? Que inclusive impugne la notificación y diga, no, pues es que yo para efectos yo la conocí en tal momento, ¿no? En tal día. Pero bueno, independientemente de eso, que eso nos complicaría la vida un poquito, independientemente de eso, es la notificación, el acto mediante el cual nacen a la vida jurídica los actos administrativos o jurisdiccionales, cuando se le dan a conocer a la persona y es a partir de entonces que corre mi plazo, ¿no? Porque si es a partir de que se dicta, pues yo cómo voy a saber cuándo se dictó. No, atentaría contra mi seguridad jurídica. Bueno, entonces, en este caso, las 48 horas fenecen y se computan de esta manera, ¿no? Y aquí lo mismo. Una sentencia, igual, 1, 2 y 3 los días transcurren de esa forma, ¿no? Sujetos legitimados. Eso es importante. ¿Quiénes pueden interponer el recurso? Y vamos a ver una diferencia, primero que nada, ¿no? Primero, el actor y el tercero interesado. Y cualquiera de estos puede tener ese carácter, ¿no? El actor es el que interpone el medio de defensa porque es el que dice tener o ser titular de un derecho subjetivo público que ya sea la medida cautelar en su otorgamiento o desechamiento, la sentencia o el desechamiento del procedimiento, el acuerdo de desechamiento del procedimiento, le afecta en su esfera jurídica y entonces, ya sea en representación de o por propio derecho, promueve el medio de defensa, ¿no? ¿Y por qué digo por propio derecho? Porque la ciudadanía también lo puede interponer, ¿no? Bueno, igual personas físicas o morales que resienten alguna lesión. Bueno, el tercero interesado es quien tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor. Vámonos a los actos. Acuerdo de desechamiento. Yo pongo una denuncia y solicito que se inicie un procedimiento especial sancionador y el INE lo desecha. Yo tengo el derecho subjetivo público, ¿no?, de acudir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vía recurso de revisión para impugnar ese desechamiento, porque me causa un perjuicio, porque no se va a conocer una conducta que pudo haber sido constitutiva de una violación de las diversas que marca la Constitución o la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y que pueden ser susceptibles de ser sancionadas en este procedimiento. ¿Quién tiene un derecho incompatible conmigo? El que quiere que subsista el desechamiento, ¿sí? Es decir, el partido político o la persona que yo haya denunciado, ¿sí? Pasa lo mismo acá. La medida cautelar, el derecho subjetivo público lo tiene aquella persona que le afecta el otorgamiento de o no otorgamiento de la medida cautelar. No bajan el spot. ¿A quién le afecta? Al que haya solicitado que lo bajaran, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene el derecho incompatible? El que quiere que subsista el spot. O al revés, bajan el spot y entonces, ¿quién tiene el derecho? ¿A quién le afecta que bajen el spot? Pues al partido, candidata, coalición que haya producido o que lo haya difundido o que sea parte de su plataforma política. Y el derecho incompatible lo quiere quien desea que subsistan los efectos de la medida cautelar, o sea, que siga abajo, ¿no? Que no se publicite, que no se difunda el contenido, ¿no? Entonces,
Eso en cuanto al tercero interesado, y aquí lo mismo, ¿no? Quien quiere que subsistan los efectos de la sentencia, cualesquiera que estos sean, pero ahí vamos a tener que la tríada procesal se compone de manera distinta, ¿no? Si la sentencia dice que no se cometió la infracción, entonces ¿a quién afecta que no se haya cometido? Pues al que denunció, ¿sí? Que tiene el, oye, no, pues yo quería que hubiera una sanción. Y entonces ese tendrá el derecho subjetivo público para acudir a la sala superior y impugnar la sentencia. Porque dice, no, yo quería que lo sancionaran, ¿no? Al contrario, si es una sanción, pues al que afecta es al sancionado, y quien quiere que subsista, no, lo mismo, ¿no? Quien quiere que subsista, pues será aquel que quería que sancionaran, ¿no? Yo interpuse la denuncia, yo buscaba que lo sancionaran y lo sancionaron, entonces yo quiero que subsista el contenido de esa sentencia. Y entonces es así como se va a acudir al juicio como tercero o tercera interesada, ¿no? Bueno, entonces la legitimación es esto, ¿no? Legitimación procesal para uno, para otro, y decíamos, la tríada procesal depende de los efectos del acto de que se trate, ¿no? Bueno, pero son los partidos políticos por medio de sus representantes, las agrupaciones políticas nacionales, la Ley General de Partidos Políticos hace la distinción entre una y otra, tienen objetos distintos, las organizaciones políticas o de ciudadanas por medio de sus representantes, personas físicas o morales, mañana vamos a ver un ejemplo, ¿qué persona física o moral puede tener una lesión en su interés jurídico? Por ejemplo, una televisora, un periódico, ¿no? Un comunicador o comunicadora, los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes, simpatizantes de un partido político y las autoridades electorales, ¿no? Ahora, el trámite, ¿no? Entonces, esto... Se están fumando y qué horror. Bueno, eso nota, debería estar prohibido, aunque fueran espacios abiertos, afuera, fumar en las oficinas públicas. O que sea en el patio porque se mete el olor. Bueno, no tiene nada que ver, pero es que molesta mucho el cigarrito, ¿no? Y el humo. En fin, y huele horrible. ¿Qué sucede? ¿Cómo se hace el trámite, no? La autoridad responsable, esto es importante, el recurso se interpone ante la autoridad responsable, ¿sí? Dependiendo del acto de que se trate, será el INE o será la sala regional especializada. Esta recibe el recurso de revisión y lo hace público, ¿no? En una cédula por estrados, por 72 horas, y se certifican las copias del escrito inicial y se le da un plazo al tercero interesado, a los sujetos, para que ofrezcan pruebas, para que aporten razones, y posteriormente remite al tribunal una vez que publicita le avisa de su presentación a la sala superior, 24 horas después remite el original que se presenta la impugnación. Entonces vamos aquí a esto, aquí con este enlace, para ver esta parte, ¿no? ¿Qué debe de contener el escrito? Obviamente, como se establece genéricamente para los medios de defensa en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el nombre de la persona que promueve. Si promueve a nombre de otra persona, pues tendrá que tener obviamente acreditada su personalidad, señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones, o quién están desautorizados para recibirlas. Se acompañan estos documentos para acreditar la personalidad, se identifica cuál es el acto o resolución impugnada y el responsable, ¿no? La medida cautelar otorgada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, consistente en tal cosa, ¿no? Se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, el día tal, se salió al aire el promocional nombrado tal, en los canales tales, para publicitarse en los días tales, y el Instituto Nacional Electoral, por medio de la Unidad de lo Técnico Contencioso Electoral, consideró que no sé qué y dictó la medida cautelar consistente en tal. Lo anterior es violatorio de Oye, entonces ahí se van mencionando, se hace la argumentación, y dice, bueno, en todo caso, vamos aquí, ¿no? Que dice,
las razones por las cuales se solicita la no aplicación de las leyes. Entonces, ese acto por sí mismo me causa un perjuicio en la esfera jurídica porque impide que se difundan mis ideas como partido político nacional y mi plataforma política electoral que consiste en tal, y entonces ese spot contiene estas ideas y contrariamente a lo que afirma el INE, bueno. Pero aparte, vamos a suponer que hubiera dos agravios, ¿no? Uno en ese sentido y el otro que dice, además de ello, o independientemente de lo anterior, ese acto por el cual se está cancelando la emisión del spot está fundado en una ley constitucional. Toda vez que, y se hace la argumentación correspondiente, por lo tanto, se solicita que se inaplique la ley y como consecuencia, pues no puede surtir efectos el acto porque está fundado en una ley constitucional, ¿no? Bueno, eso. Ofrecer y aportar pruebas, ¿no? Dentro de los plazos que habíamos establecido. Mencionar igualmente si se van a aportar otras porque se encuentran en posesión de otra autoridad, pero ya las solicité y entonces, bueno, van a aportarse en el momento procesal oportuno, insisto, justificando que ya fueron solicitadas a esta y que no me han sido entregadas, ¿no? Solicité una copia certificada de tal cosa a tal autoridad y al momento adjunto el acuse de recibo correspondiente y no me ha sido otorgado o no me ha sido aportada la prueba que está relacionada con tal cosa, ¿no? Y obviamente, indispensable nombre y firma autógrafa del promovente, ¿no? Bueno, eso con relación a el escrito, ¿no? El documento en donde consta el acto de resolución impugnado, evidentemente, ¿no? Con las características que ya dijimos, ¿no? Él tiene que estar expedido por autoridad que funde su competencia material y territorial, que funde y motive el acto de molestia de que se trate o de privación en tratándose de una medida cautelar que diga te cancelo tu spot. Entonces, esa parte también, ¿no? Y es susceptible de ser impugnada en esos términos. Está indebidamente fundada y motivada porque no expone cuál es el fundamento legal. O, si bien es cierto que dice que es violatorio al artículo, lo que sea, de la legislación tal, dicha conducta no está relacionada, por ejemplo, ¿no? O, no me está diciendo cuáles son las situaciones de hecho que hacen que ese artículo sea aplicable a la situación concreta, ¿no? Entonces, todo eso también es, digamos, parte de lo que puede resultar impugnable. Los terceros también, ¿no? Se remite, o sea, a ver, una vez que se recibe, insisto, se interpone ante la propia autoridad responsable, que puede ser una u otra, se recibe, se avisa a la sala superior, la propia autoridad lo hace público para que los terceros interesados aporten pruebas y después de esto remiten las 24 horas y entre integrado el expediente, en donde está el medio de impugnación, el escrito de terceros, vamos a ver cuáles son sus características, ¿no? Comparecer mediante escrito. Y lo mismo, ¿no? Se presenta ante la autoridad u órgano responsable, que es que lo publicita, se dice que es el tercer interesado. Obviamente ahí voy a decir por qué soy tercer interesado, cómo es que tengo un derecho incompatible con la pretensión de aquel que interpone el recurso, en calidad de qué, mi nombre y mi firma autógrafa, desde luego, bueno, no el mío, el de quien promueva, señala el domicilio para oír y recibir notificaciones y que se acompañen igualmente los documentos necesarios para acreditar la personalidad, ¿no? Ay, es que, perdón, el humito del cigarro me lastima un poquitín. Qué delicado, ¿no? Pero bueno. Insisto, acompañar documentos para acreditar la personalidad, porque decíamos, el tercero interesado puede ser partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, etcétera. Entonces, hay muchos terceros interesados que acudirán por medio de su representante legal, ¿no? Y bueno, ofrecer las pruebas correspondientes, ¿no? Si es que hubiese alguna. Igual para demostrar que el acto fue dictado de conformidad con la ley, que debe de subsistir o no, dependiendo de lo que decíamos de esta triada procesal, ¿no? Déjenme corroborar que seguimos en línea, sí. Ok. Entonces, vamos a regresar acá para ver el informe de la autoridad, que eso es importante, el informe circunstanciado. Habrán ustedes escuchado hablar muchas veces, inclusive les habrá tocado en alguna ocasión responder informes justificados en los amparos, ¿no? Que dependiendo de si es de una suspensión o si es un informe de un amparo directo, tendrán características distintas. Obviamente, primero, decir, el promovente tiene o no acreditada su personería, ¿no?
Sobre todo, a ver, aquí estamos ante un medio de defensa que es derivado de un acto previo. Entonces, la personalidad puede ser que ya esté acreditante de la propia autoridad, ¿no? O sea, es decir, pues sí, esta persona que compareció como representante del partido político X, tiene acreditada, nosotros mismos le reconocemos la personalidad, por lo tanto, pues no hay problema con relación a esto. Ahora, con relación a los motivos por los cuales se interpone el recurso de revisión, se debe de decir que no le asiste la razón al promovente, derivado a que, contrario a lo que afirma, la resolución dictada cumple con los principios de legalidad, está debidamente fundamentado, la sanción, etcétera, ¿no? Lo que se tenga que decir con relación a esto. Y desde luego firma el funcionario que lo rinde, ¿sí? Entonces, eso es el informe circunstanciado que debe de rendir la autoridad, ¿no? Ok. Entonces, eso en cuanto al trámite, ¿no? Vamos ahora. Ay, ya me había adelantado, mira. Acá. Sustanciación. Entonces, ya. Lo recibió la autoridad. Publicitó entre los 72 días siguientes. Se aportaron las pruebas. Se dijo quiénes eran los terceros interesados. Se remitió el expediente, ¿no? Con el escrito de los terceros interesados, el informe circunstanciado, y entonces en la sala superior recibe el expediente. El presidente de la sala lo turna, ¿no? A uno de los magistrados, ya sabemos, los turnos se designan de manera aleatoria, y se turna a uno que será, que será el magistrado ponente, ¿no? Revisa que los escritos reúnan los requisitos de ley, que haya un informe circunstanciado y todos los documentos, no sé, que el expediente esté completo. Y entonces, una vez que se cumplen con esos requisitos, se dicta un acto de admisión, se declara cerrada la instrucción en el mismo momento, porque ya está integrado el expediente, ¿no? Se admite, se dice, ok, no hay nada más que ventilar, porque ya comparecieron los que tendrían que comparecer, está completo el expediente, y se ponen los autos en estado de resolución. Recordemos, tienen 12 días a partir de esto para que se dicte sentencia, ¿no? Y se formula un proyecto que, como saben, pues será sometido a consideración del Pleno en la sesión correspondiente. Bueno. Ok. Pensé que era alguna pregunta, vale. ¿Tenemos aquí una cosa? No. Ok. No estaba viendo porque tenía ahí mensajes en el chat, ¿no? Y quería ver si había algo con relación a esto. Bueno, decía, se debe de resolver los 12 días siguientes a aquel en que se admite el recurso, y que debe de contener, obviamente, la sentencia, pues la fecha y lugar en que se dicte, la sala, que es la sala superior, se hace un resumen de los hechos, de los puntos de derecho que se controvierten, el análisis de los agravios, ya lo sabemos, ¿no? El examen, cómo se valoran las pruebas, los fundamentos jurídicos, los resolutivos y el plazo para su cumplimiento, de haberlo, ¿no? Deberá informar el instituto o la sala relativo a esto, ¿no? Cuando haya una consideración de este tipo. Las sentencias pueden confirmar, modificar o revocar el acto o resolución que se impugna. Ya habíamos dicho esta plenitud de jurisdicción que pueden o no, dependiendo del acto que se trate, dependiendo del caso concreto, ejercer la propia sala superior, ¿no? Es decir, puede decir, sustituyo en funciones, en facultades, en ejercicio de lo mismo a la sala regional especializada, a la unidad técnica de lo contencioso, a la autoridad correspondiente, para que ya no haya una remisión del expediente. Insisto, esto va caso por caso. Y entonces, para notificar el contenido de las sentencias, a más tardar el día siguiente de aquel en que se pronuncie. Al actor se notifican personalmente o por correo electrónico si lo haya solicitado así, por copia certificada por telegrama, ¿no? Las notificaciones personales, como saben, es cuando el domicilio de la persona se encuentre en el lugar de la jurisdicción en que tiene la sede, la sala de que se trate, en este caso en la Ciudad de México, ¿no? A la autoridad responsable, igualmente, correo certificado, telegrama, personalmente o por oficio, y se marca copia, bueno, se adjunta una copia de la resolución. Igualmente la regla para los terceros interesados, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas relativas a la propia naturaleza del procedimiento especial sancionador. Yo les había dicho de la reparación, o sea,
aquí vamos a cambiar la naturaleza del procedimiento especial sancionador, ya no únicamente a un proceso en donde, como la propia definición decía, son sancionadoras, sino que ahora pueden reparar también. Y tenemos aquí estas dos jurisprudencias, ¿no? La que dice que sus determinaciones en el procedimiento especial son actos materialmente administrativos, ¿no? Cuando se establecen medidas de reparación integral, entonces ahí vamos a cambiar la naturaleza del propio procedimiento especial sancionador, ¿no? Déjenme irme aquí a las jurisprudencias para revisarlas con mayor cuidado. Nada más voy a la carpeta correspondiente, ¿no? Para ya detenernos ahora sí en estos aspectos jurisprudenciales específicos, ¿no? Entonces, acabamos, ¿no? Ahorita se las comparto. Entonces, bueno, primero estas medidas reparadoras, lo cual quiere decir, se transforma, la naturaleza que es eminentemente sancionadora, ¿no? Solo puede imponer sanciones. Pero, a partir del dictado de una sentencia, mañana la vamos a ver con mayor profundidad, se estableció que también se puede reparar el daño causado, ¿sí? No únicamente se establezca una sanción para aquellos que hayan violentado la norma, sino aquella persona física, moral, partido político, puede enmendar el daño para para lograr que las cosas vuelvan al estado en el que guardan, hablando en términos estrictos como si de un amparo se tratara, ¿no? Un medio de control constitucional que persigue esa finalidad, pues. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces déjenme compartirles estas jurisprudencias para irlas viendo, ¿no? Ok, primero, bueno, esta no. Déjenme. Bueno, déjenme irme a los procedimientos especiales sancionadores específicamente. Esto, les digo, mañana de manera más cuidadosa vamos a revisar la sentencia relativa a las medidas de reparación, que se trató, era un asunto interesante porque se trataba de un periódico que había difundido, entre otras cosas, contenido de encuestas, ¿no? Y esas encuestas resultaron que podían influir en el ánimo de los votantes, ¿no? Para decirlo así, como un poco neutral. Y entonces no tenían metodología, etcétera, etcétera, y entonces tenían que publicar en el mismo medio una nota aclaratoria de que esas encuestas no eran tales, digamos, ¿no? Y entonces eso se considera una medida reparatoria porque no únicamente es, ok, incumpliste con una disposición sustantiva y entonces eres sujeto de una multa, eres sujeto de una conducta administrativa sancionable, sino que te puede obligar a que repares el daño, ¿no? Entonces, por eso decían medios de reparación integral o medidas de reparación integral. Insisto, a reserva de que mañana vamos a ver un expediente, entre otros, que trata el tema específicamente, ¿no? Entonces, bueno, las jurisprudencias. Primero, esta está interesante porque ustedes se acordarán que en el proceso electoral anterior, pues bueno, por cómo están distribuidas la propaganda, por las horas, por el propio modelo de comunicación política, pues hay momentos específicos en los que viene la propaganda electoral, ¿no? Y entonces, pues uno estaba viendo lo que sea y de repente las televisoras decían, a continuación, cumpliendo con la obligación constitucional del Instituto Federal Electoral, tendremos los 2 minutos, por decir un número, correspondientes a propaganda política. Entonces, pues uno obviamente le cambia, ¿no? Yo no quiero ver eso. Bueno, eso se dijo, eso no lo puedes hacer, eso contraviene el modelo de comunicación política. Entonces, se hace la interpretación. Entonces, bueno, son concesionarios de radio y televisión. Estos tienen la obligación de difundir los mensajes de los partidos políticos y no pueden alterar las pautas, no pueden exigir requisitos técnicos, ¿no? Entonces, si se incluye contenido adicional, se contraría el modelo político. Entonces, utilizar cortinillas que te anuncian, ¿no? Así de, y a continuación, así, no es que yo quiera,
estoy cumpliendo con una obligación que me impone el Estado porque soy concesionario y pues ahí les van, ¿no? Y si quieren, cambien. Básicamente era lo que hacían, ¿no? Vaya, eran los efectos prácticos de eso. Entonces, estas cortinas que anunciaban de manera previa que se iban a transmitir los mensajes de partidos políticos, afecta el modelo de comunicación política, porque desde luego me ponen eso y yo le voy a cambiar. Y a lo mejor, en cuanto aparezca, le cambio, pero por lo menos voy a decir, bueno, ok, estas son las pautas, estos son los partidos, y ya decidiré yo si las veo, si no las veo, pero no que me predisponga la propia televisora y que además diga, pues esto, mira, yo estoy cumpliendo con una obligación, no es que yo los quiera transmitir, pero pues así es la vida, ¿no? Y cumplo. Entonces, bueno, esto, decía, por un lado, es la manipulación, superposición de elementos que cambian la naturaleza de las pautas, ¿no? Cómo se ordenan y entonces también, pues, afecta a las finalidades de las promociones partidistas porque pues ya no pueden de manera debida exponer su plataforma política, ¿no? Entonces, bueno, esa parte. Esta está muy interesante porque tiene que ver con la incompetencia. Fíjense. Es un procedimiento especial sancionador. Ya decíamos que la incompetencia es, o la improcedencia, aquí dice, estoy de acuerdo de incompetencia, pero, a ver, el desechamiento de un recurso el desechamiento de un procedimiento especial sancionador puede tener diferentes motivos, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, es la facultad que pueda tener una autoridad, ¿no? Para decir si tienen la atribución para dictar acuerdos de admisión o desechamiento con relación a las medidas cautelares, o sea, la distribución de las competencias de las autoridades, les decía, es algo importantísimo en el derecho administrativo, en tanto que es la competencia uno de los requisitos de existencia y de validez del propio acto administrativo, de tal suerte que si se dicta por una autoridad incompetente, no puede producir efectos jurídicos plenos, ¿no? No puede existir, pues. Que la competencia tiene estas dimensiones material y territorial, en dónde puedo ejercer mi competencia y sobre qué temas me puedo pronunciar. Y entonces aquí se despejaba la duda, obviamente, a partir de una controversia en donde se establecía, pues, que el vocal ejecutivo de las juntas locales distritales del Instituto Nacional Electoral no estaban facultados para emitir los acuerdos de incompetencia, ¿no? Y en lo que se dice aquí es, estos funcionarios sí pueden dictar acuerdos de admisión, de desechamiento, medidas cautelares y todos los que tienen que ver con la tramitación de los procedimientos, ¿sí? Pueden emitir acuerdos de incompetencia cuando se trate de conductas que deban ser conocidas por otra autoridad. Y por alguna razón pegué la misma. Es que aquí hay una que no incluí, pero que bueno, vamos a revisar la sentencia el día de mañana, pero que tenía que ver con aquellos asuntos relativos al desechamiento. Cuando yo desecho una denuncia, no puede ser por motivos de fondo, ¿no? O sea, los procedimientos especiales sancionadores, esto lo voy a dejar mencionado para revisarlo mañana en la sentencia respectiva, pero los procedimientos especiales sancionadores, las reglas para su admisión, como de cualquier otro medio de defensa, tienen que ceñirse a los requisitos de procedencia, lo cual quiere decir que si hay un análisis más allá de la procedencia, es indebido, ¿no? Porque, en todo caso, un análisis de fondo es motivo de la sentencia, es motivo del procedimiento, no del acuerdo de admisión o desechamiento, ¿no? Las admisiones, insisto, solo se tienen que basar en que la materia sea la correcta, en que el acto esté identificado, que sea interpuesto durante el tiempo, que la persona tenga la legitimación procesal. Ya si este acto pueda ser o no fundado, es materia de la controversia. Hay una jurisprudencia al respecto, no está incluida aquí, pero mañana vamos a ver la sentencia relativa. Así que no es demasiado malo que no exista, ¿no? Y finalmente vamos a ver esta, que tiene que ver con las pautas, ¿no? O sea, porque decíamos, en el 134 constitucional, así como en el 41, base 3
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y vamos a ir viendo cuestiones relativas a la comunicación social, a la difusión de propaganda, etcétera. Se pueden hacer uso de los medios de comunicación social, ¿no? Con las limitaciones a las que nos referimos y que mañana vamos a ver de manera más profunda, relativas a los tiempos, ¿no? En tiempos electorales, la propaganda no puede ser difundida, hay una serie de limitaciones, otra vez, el ejercicio de comunicación sui generis que realiza el presidente de la República ha sido motivo de algunas controversias, varias, y en la que vamos a ver mañana, es una interpretación del 134, de sus alcances, se hace esta diferenciación temporal entre propaganda electoral y el uso indebido o no de recursos públicos a partir de la difusión de los mensajes. Pero en el caso de los partidos políticos, que tienen dentro de sus prerrogativas las pautas, esto no quiere decir que por ese solo hecho puedan hacer uso de las mismas para posicionar ya sea dirigentes, simpatizantes, militantes, voceros por medio de estos, ¿no? Porque tienen la finalidad las pautas, que es dar a conocer las ideologías, las plataformas político-electorales de los partidos políticos, ¿no? Si se hace un uso indebido y entonces utilizo esa pauta para posicionar a una persona y entonces, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a leerla con cuidado, ¿no? Pero va a ser el próximo, yo cuando sea gobernador de la entidad, ¿no? Cuando yo sea gobernador, oye, pero pues estás utilizando una pauta para difundir la plataforma de tu partido, ¿no? Mi partido político me va a promover como gobernador del estado y cuando sea gobernador del estado, entonces ahí hay una sobreexposición, hay un uso que no persigue los objetivos que tienen las pautas, ¿no? Dar a conocer, pues, decía, la plataforma política del partido. ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a saber, no? Si hay una sobreexposición, ¿no? Si hay un posicionamiento, como dice aquí, personalizado, indebido de un dirigente, militante, simpatizante, vocero, etcétera. Bueno, esto se tiene que hacer un análisis, obviamente, discursivo, en donde veamos, a ver, cuál es la presencia que tiene esta persona, si es permanente e injustificada, ¿no? ¿Por qué tendría que aparecer ahí esa persona en esa pauta que no tiene nada que ver? Estamos promocionando un partido político, su plataforma, sus ideas, su ideología, lo que quiera. ¿Por qué tendría que aparecer esa persona? Primero, ¿no? Además, ¿por qué hasta al frente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo? Entonces, todos esos elementos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un uso indebido de la pauta, es una inferencia, lo cual quiere decir que hay un análisis y hay una conclusión, pero que no hay necesariamente algo que te diga, ok, A más B igual a C, sino que okay, hay un ejercicio de interpretación en donde se ve cuál es la figura, primero que nada, en dónde se encuentra, si su presencia o no está justificada, si es permanente, si no es, si aparece con otros distintos personajes. Igualmente, ¿qué calidad tienen esos personajes? ¿Qué tal si están utilizándola para promover a todas las candidatas y candidatos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se tiene que verificar. Entonces, este deber de diligencia, ¿no? Este uso de las prerrogativas para posicionar a alguien y no al propio partido, ¿no? O sea, el uso de pautas es para, insisto, que mi partido, no el mío, pues, pero el partido político de qué se trata, se conozca cuál es su plataforma político-electoral, cuáles son sus ideas, qué proponen, etcétera, ¿no? Entonces, para el caso concreto, si vamos a valorar, si vamos a analizar, si hay una persona que está posicionándose o que se está posicionando a una persona de manera indebida, hay que tener en cuenta primero esto, centralidad del sujeto, ¿no? ¿Qué protagonismo, qué papel juega frente al conjunto de otros elementos, ¿no? Pues aparece ahí como lejos, medio caminando, por ejemplo, y no se ve exactamente quién es, o al contrario, ¿no? Se va acercando, saluda, ¿no? Y es el solito, y ahí se queda permanentemente, o simple y sencillamente, ¿no? Todo el promocional, se habla del partido, no sé qué, y después se va acercando a esta figura y saluda. Eso, por ejemplo, podríamos pensar que es una cosa que manda un mensaje sobre el sujeto y no sobre el partido. Es un ejemplo, no es que exista, y si existiera, nada más es por mera coincidencia, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no? Textuales,
Entonces, si se advierte que hay una exposición preponderante de la imagen, de la voz, si se identifica la voz y entonces además hay otros elementos, hay alusiones personales. Si nuestro partido lograra ganar la presidencia de la República y te ponen a una persona, ¿no? Pues evidentemente lo estás posicionando para que, porque va a contender por ese cargo o porque quiere contender por el mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una probable, como dice aquí, intención distorsionada del mensaje, ¿no? Entonces, el discurso también, cómo se dirige, insisto, aquí tendríamos que hacer un análisis fino, un análisis discursivo fino, a dónde se dirige el discurso, ¿no? ¿Cuál es la intención, el objeto del mensaje? O sea, el análisis probabilístico. Otra vez, hay criterios subjetivos, pero que en su conjunto se van a valorar para saber si hay un uso indebido o no de pautas, ¿no? Entonces, igual, la finalidad probablemente, con una alta probabilidad, dados los otros elementos, se refiere al posicionamiento de esta persona como candidato o candidata, o simplemente la exposición para que se le identifique, y entonces ya no se está cumpliendo la finalidad de que se identifique al partido, su sigla, su ideario, sino a la persona, ¿no? Entonces, bueno, se identifica, pues, el sujeto, el destinatario, la alusión a un momento futuro, ¿no? Cuando lleguemos a la presidencia de la República y otra vez en el ejemplo se va acercando la persona, saluda, o sea, no te están diciendo qué, pero pues es muy probable que se esté posicionando y que diga, si nosotros ganamos la presidencia, si nuestro partido que tiene estas ideas gana la presidencia de la República y se acerca este sujeto y saluda, pues entonces ahí con una alta probabilidad se está refiriendo a un acto futuro, como serían las elecciones presidenciales, y se está dando un contexto en el que por lo menos sugieren que se puede hacer, o sea, se está posicionando de manera indebida porque se está haciendo un uso de pautas cuya finalidad no es posicionar a una persona, ¿no? Una coherencia narrativa, igualmente, el contexto, ¿no? Pues si estamos en periodos de definir candidaturas a la presidencia de la República, etcétera, etcétera, entonces esto también nos darán elementos para ver análisis de contexto y que estos promocionales generen convicción, otra vez, sobre el juicio de probabilidad, ¿no? Entonces, si hay una centralidad del sujeto, el discurso tiene una dirección, ¿no? Tiene la dirección de hablar de una elección en específico, insisto, posicionar a una persona y que se identifique públicamente y con relación a un proceso electoral venidero. Entonces, vemos si toda esta narrativa tiene elementos que desvirtúan o confirman ese juicio de probabilidad, ¿no? Estas son una serie de pautas que deben de tomarse en cuenta. Son algunas jurisprudencias que se han dictado con relación a los procedimientos especiales sancionadores en los ventilándose, pues, recursos de revisión, ¿no? Voy a regresar a la presentación, nada más para ver algunas otras cosas relativas a esto y ya para dar por terminada la sesión del día de hoy, ¿no? Igualmente esto que les voy a mostrar aquí, de la libertad de prensa, del ejercicio de la libertad de prensa, vamos mañana, vamos mañana a profundizar en esto, ¿no? Porque además esta tesis es bien interesante, tiene una línea jurisprudencial igualmente bastante, el asunto que la causó tiene una serie de condiciones bastante específicas e interesantes, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo. Vamos a revisar algunas cosas relativas a violencia política de género. Vamos a hablar de esta jurisprudencia 21 de interés superior del menor. Todo esto que, como les decía, el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador va redefiniendo tanto el contenido de derechos subjetivos como la naturaleza misma del procedimiento especial sancionador. Tan es así que redefinió, por ejemplo, esta parte sancionadora meramente administrativa para o por las medidas de reparación integral y entonces le da una amplitud mayor a la propia naturaleza de los procedimientos especiales sancionadores que ya no son únicamente materialmente sancionadores, ¿no? Parece una cosa como juego de palabras raro si la propia denominación dice que son sancionadores, pero también pueden dictarse medidas de reparación integral, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir viendo. Esto ya no nos interesa mucho en realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cuestiones relativas a propaganda en redes sociales y, como les decía,
esto de el acceso a la impartición de justicia, pero sobre todo me quiero concentrar en los elementos de propaganda y de información que se difunde en tiempos electorales, las diferencias y este ejercicio que decía de comunicación sui generis que sigue suscitando algunas controversias, ¿no? Bueno, pues ya, por hoy es todo de mi parte. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. Si no, entonces nos vemos el día de mañana, 11 de la mañana. Muchas gracias por su presencia, por su atención. Disculpen las dificultades ahí técnicas que hubo por un par de momentos. Y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, bonito día. Gracias, buenas